porque ahora viene el segundo gobierno de don Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, claro, un gran presidente, un presidente que se preocupó por la población, hizo obras muy importantes, él creó el Estadio Nacional, donde se fue la pelota y todo, para ahí. Arturo Alessandri Palma lo logró. Él también solucionó la crisis económica por la cual pasaba el país, nombrando como ministro de Hacienda al señor Gustavo Santamaría, un gran economista que se puso las pilas con la población y logró sacar adelante a Chile por la crisis económica por la cual estaba pasando. Antonio Alessandri Palma tuvo algunos, se puede decir, algunos deslices, de algunas matanzas, algunas cosas, pero sin mayor importancia fueron las que tuvieron Arturo Alessandri Palma con trabajadores, algunos problemillas, pero cosas sin importancia. Lo que más de destacar del León de Tarapacá fue uno de los héroes políticos más importantes de nuestra historia. Pero profesor, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿No se acuerda acaso de las matanzas que se llevaron a cabo del gobierno de Alessandri? ¿No les suena Seguro Obrero? ¿No les suena Ranquil? Donde los carabineros mataron a más de 500 obreros por el solo hecho de estar protestando por sus derechos, por rebelarse en contra del patrón, por una vida más digna, por una vida sin miseria. Pero claro, sabemos que el no usted, sino el Estado. ¿Pero por qué se guarda esa información? ¿Por qué? Para que no se arruine la imagen de nuestros héroes políticos, que dada la casualidad, la mayoría fueron dictadores y antidemócratas, como lo fue Alessandri, profesor. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua.